Hoy en Racial entrevistamos a Carolina Elías. Carolina Elías es actualmente la presidenta del Servicio Doméstico Activo. Procedente de El Salvador y titulada en Derecho, durante varios años tuvo que trabajar como empleada del hogar. Esa experiencia laboral le ha llevado a luchar por los derechos de un sector que afecta especialmente a las mujeres migrantes. Tú vienes de El Salvador, donde trabajaste en el derecho, pero sin embargo llegaste a España y te tuviste que dedicar al empleo del hogar. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, cuando yo llegué a España en el año 2009, vine becada para estudiar un máster en género en la Universidad Complutense de Madrid. Luego de esos 2 años de este máster oficial, comencé a hacer por mi parte un doctorado con mis recursos, y al quedarme sin recursos, pues tuve que recurrir a buscar un empleo. Y a pesar de tener una formación académica y experiencia, el único trabajo que encontré aquí en España fue el del empleo del hogar y los cuidados. No había otra forma de ingresar a otros empleos porque lo primero que me decían es la homologación de mi título. Y para homologar el título de Derecho tengo que volver a estudiar un par de años, hacer un máster que cuesta de 3.000 a 5.000 euros, un examen. Y terminaste en el trabajo en el empleo del hogar, un empleo que llevan a cabo sobre todo mujeres migrantes, ¿no? Como es tu caso. ¿Por qué se aboca a muchas mujeres inmigrantes a terminar allí? En primer lugar, porque es el único nicho laboral que se pone a nuestra disposición. Eso como número uno. Número 2, España cada vez necesita más cuidados. Y claro, al no ser las mujeres españolas las que presten estos cuidados a sus mayores o incluso a sus niños porque están en el mercado productivo, pues tienen que contratar a alguien más. Entonces, cuando llegamos las latinoamericanas, sobre todo, nos incorporamos en este trabajo porque no te dan otra opción. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que hacéis desde las que trabajan en el empleo del hogar y sobre todo desde el Servicio Doméstico Activo, la asociación que presides? Pues hay dos grandes áreas, por decirlo de alguna forma, de discriminación que nos toca que enfrentar. La primera, a través de las mismas leyes que colocan al empleo del hogar y los cuidados en una categoría inferior de derechos que el resto de sectores de trabajadoras, que por ejemplo no tenemos derecho al paro, no hay una inspección de trabajo efectiva, no tenemos ni siquiera una ley de prevención de riesgos laborales, no cotizamos por nuestros salarios reales, y todo eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad desde el mismo sistema legal. Además, a las extranjeras nos atraviesa una ley de extranjería claramente racista y discriminadora que lo que nos orilla es aceptar los trabajos como sea. Y eso coloca a las trabajadoras en una situación de vulnerabilidad mayor porque hay muchos empleadores y empleadoras que se aprovechan de que, por ejemplo, la ley de extranjería establece que para que tú puedas optar a un arraigo social con permiso de trabajo, tienes que tener 3 años de residencia en España. Y durante esos 3 años no puedes cotizar a la seguridad social cuando trabajas. ¿Cómo lo haces entonces? En la economía sumergida. Se nos obliga a trabajar en la economía sumergida, se nos obliga a trabajar de internas. ¿Y cómo se permite esta economía sumergida que además está tan extendida? ¿Cómo se permite, ¿no? que siga estando? Lamentablemente creo que es parte de la doble moral del Estado, porque por un lado te dicen no queremos trabajadores ilegales, dicen que lo correcto es en condición administrativa irregular, pero a la vez te permiten que te quedes a trabajar para explotarte, para aprovecharse durante esos 3 años de que no te cobran, no pagan los empleadores la seguridad social. Entonces, todo esto es un aprovechamiento brutal de condiciones de jornadas de trabajo, no de 8 horas, sino que de 10, 12 hasta 16 horas al día, de que estás completamente a disponibilidad durante toda una semana a la familia que estás cuidando y, en fin,
a esto le podemos agregar que si te pasa un accidente en casa, no vas a tener médico, ni siquiera te dejan ir a una cita médica, ya cuando tienes los papeles, por ejemplo. No dice la familia, ¿con quién voy a dejar a mi madre si tú te vas a una cita médica? O sea, hemos visto casos sorprendentes como, por ejemplo, de una compañera que al fin le dieron fecha para una operación y le dijo a la familia, ¿pero cómo? No nos viene bien porque los niños todavía siguen en el cole. Hasta que sea vacaciones te puedes operar. O sea, como que fuera algo que pudiera decidir ella. Y cuando ocurre una situación de este tipo, una vulneración de derechos de este tipo, ¿no se puede hacer nada para denunciar esta situación, para, no sé, denunciar a la familia o ponerlo en conocimiento de alguien? ¿No hay salida? Pues mira, el de las sin papeles, el problema es que si denuncian, puede abrírseles un expediente de expulsión. O sea, esta situación lleva a que las trabajadoras no quieran denunciar. Uno, porque tampoco tienen la información suficiente como para decir, tengo derecho a que me hagan un contrato, o no, es que estoy sin papeles, no tengo derechos, o porque soy extranjera, no tengo derechos, aunque esté regularizada. Y eso es falso. No hay una información suficiente de los derechos que tienen las trabajadoras. Y por eso es que no denuncian, porque tienen miedo. Porque la gente sigue desvalorizando grandemente nuestro trabajo y viéndonos de menos. No se nos ve como personas siquiera, ni como trabajadoras. O sea, expresiones de agradece que te estoy dando trabajo. O sea, son situaciones muy preocupantes porque la sociedad no valora nuestro trabajo. Y eso de parte de los propios empleadores, ¿no? Ese tipo de situaciones, ese tipo de comentarios, ¿no? Sí, todo lo tapan con la expresión, si tú eres parte de la familia, te queremos, toma, aquí te vamos a dar la ropa que ya no usamos, ay, los juguetes viejos de los niños, llévatelos, ay, la comida que ha sobrado te la puedes llevar. Eso no es ser parte de la familia, sobre todo cuando en cualquier momento te despiden y no les importa qué pasa contigo. Si eres interna, te pueden echar a la calle, y te quedas sin dónde ir a dormir, y si no tienes alguna amistad o otros recursos, ¿a quién buscas? Últimamente habéis participado mucho, bueno, venís participando en los movimientos feministas, habéis hecho alguna campaña relacionada con el 8M. Un poco, ¿qué es las trabajadoras del hogar? ¿Qué es lo que estáis pidiendo al movimiento feminista, ¿no? ¿Qué reivindicaciones estáis pidiendo? Pues en primer lugar, lo que les pedimos a las feministas es que hagan suyas nuestras reivindicaciones, que son, para algunas dicen que son reivindicaciones de minorías y que lo importante es lograr los derechos de todas y después veamos los de las minorías. Y creo que eso es muy errado. Creo que cuando logremos que entre nosotras mismas las mujeres tengamos igualdad de derechos, de condiciones y de oportunidades, va a estar a un paso mucho más corto la igualdad de mujeres y hombres. Entonces no podemos seguir postergando nuestras reivindicaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mujeres que están sufriendo acoso sexual o violaciones inclusive dentro del empleo del hogar y los cuidados, y que a la hora de ir a la policía no pone en marcha los protocolos correspondientes. Si imagínate, si a la chica que sufrió esta agresión, este abuso sexual en los Sanfermines, este famoso caso de la manada, si no le creían a ella, siendo española, ¿cuánto más a una chica extranjera? Entonces, por eso pedimos a las feministas, nosotras salimos a marchar las que podíamos, por supuesto, el 8 de marzo, porque hacer huelga corremos peligro de perder nuestros trabajos, porque dentro del empleo del hogar existe el despido por desistimiento, en ninguna otra forma de trabajo existe. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la empleadora o el empleador simplemente dice, te he perdido la confianza, toma, te puedes ir. No tiene que presentar pruebas, no tiene que alegar nada, absolutamente nada más. Y para colmo, solo te dan 12 días de salario por año trabajado en carácter de indemnización. Es decir, sale hasta súper barato el despedir de esta forma a una trabajadora.
Y nos hemos visto incluso en casos de empleadores que se han atrevido a despedir de esta manera a trabajadoras que están embarazadas. Pero claro, desde CEDOAC, apoyadas con un grupo de abogados y abogadas, pues hemos dado la lucha para que vuelva al trabajo esta mujer, ¿no? Y está habiendo éxito, ¿no?, a la hora de trabajar en esas reivindicaciones conjuntas en el movimiento feminista. Estamos dando pasos. A diferencia del año 2018 y el 8M del año 2019, hemos visto que están tomando más en serio y que están apoyando más nuestras reivindicaciones, pero todavía no es suficiente. Porque, por ejemplo, nos encontramos con casos de feministas que tienen a su trabajadora del hogar, y eso le pasó a una compañera de CEDOAC, que le dijo, si quieres puedes hacer la huelga, pero como también hay huelga de consumo, me puedes dejar hecha la comida para mañana. Entonces te quedas, vaya. ¿Qué feminismo es este? ¿Por los derechos de quién realmente estamos luchando? Por eso es que a veces decimos, las mujeres feministas rompen el techo de cristal y nosotras, las extranjeras empleadas del hogar, somos las que recogemos los cristales que se han caído al suelo. Y ya un poco para terminar, ¿cuáles son las perspectivas de futuro, los siguientes pasos a dar dentro de la lucha de las trabajadoras del hogar? Pues vamos a continuar haciendo primero el empoderamiento de nuestras socias. Creemos que las mujeres tienen que tener todas las herramientas para poder defender sus derechos, y eso pasa desde la información hasta asistencia psicológica, por ejemplo. Creemos que eso es necesario hacerlo. Segundo, seguir luchando por sensibilizar a esta sociedad y que entienda el valor de los cuidados y que lo agradezcan, no con la palmadita en la mano, sino concediéndonos nuestros derechos, porque es un trabajo digno en condiciones indignas y no podemos continuar así. Tercero, seguimos haciendo alianzas estratégicas con otras entidades y con más asociaciones en todo el territorio español. Por eso es que el pasado 23 de febrero nos juntamos en Zaragoza muchas organizaciones de empleadas de hogar de todo el Estado español. Y por último también creemos que es importantísimo seguir haciendo incidencia política, que los políticos tienen que escucharnos, y ahora en este panorama que tenemos electoral, estamos interrogando a los políticos y preguntándoles cuáles de nuestras reivindicaciones están llevando dentro de sus programas electorales y cómo, sobre todo, piensan cumplirlo. Que esta revolución por nuestros derechos no va a parar hasta que obtengamos la justicia que merecemos. Toma ya, frase para terminar. Muchas gracias, Carolina. Un gusto.